haga la charla, el diálogo, el debate después de las exposiciones de Cristian Forteza y Jorge Duatti, vamos a levantar la manito y bueno, Agustín le va a dar la aparición como para que podamos conversar. Hoy la charla de Jorge se llama El humor y la risa en el teatro en tiempos de pandemia, y bueno, ustedes ya lo conocen, pero no está de más presentarlo como el fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires desde hace más de 20 años. Es nuestro tótem, nuestro maestro, que ha colaborado con la creación de más de 50 escuelas de espectadores en todo el mundo, doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular de la materia Historia del Teatro, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador, periodista, crítico teatral, referente en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral, y ha publicado, bueno, ustedes ya saben, un centenar de libros, recibiendo premios por su labor como periodista, comunicador, crítico y teórico. Con ustedes, Jorge Duatti. Gracias, Chuca. Sos un amigo, Chuca. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es una alegría enorme estar otra vez reunidas y reunidos en la Escuela de Espectadores de Santa Fe. Yo le quiero agradecer a Chuca, por supuesto, por su presencia, agradecer muy especialmente a Gladys Contreras, que es la maestra que nos permite estar acá desde la dirección del Centro Cultural Provincial Paco Urondo. Es una gran alegría que nos permita sostener este espacio que tanto nos honra y nos alegra, y decirles que hoy el tema pasa por la risa, pasa por el humor, y por eso quisimos invitar a un gran especialista en este tema, que es Cristian Forteza. Yo les pido que si quieren, en todo caso, no desmutearse, pero sí por ahí poner la cámara abierta para recibir a Cristian Forteza con un aplauso. Muchas gracias, Cristian, por estar acá. La verdad que es una gran alegría. Es una gran alegría. Me encantaría... Gracias. Ahí te estamos recibiendo con un caluroso aplauso, Cristian Forteza. Como Cristian se tiene que ir a las 8, entonces decidimos invertir el orden de la exposición. Yo iba primero, después venía él, pero vamos a hacerlo al revés, dándole la palabra a Cristian en primer lugar, si les parece. Y lo primero que me gustaría es que cuentes un poco, Cristian, de tu relación con el humor, de tu relación con la comicidad, y también me encantaría que cuentes un poquito qué es este espacio que creaste en la web, que es tan interesante, que se llama Artistas e Investigadores sobre el Humor, ¿no? Es ese espacio tan valioso que ya tiene una cantidad de seguidores enorme, vinculado al tema de la comicidad. Sí, así es. Bueno, primero gracias, Jorge, gracias a los compañeros y compañeras por estar acá. Y bueno, para hacer un poquito de historia rápidamente, me vinculo desde que empiezo a hacer teatro ahí por los 90. Bueno, la comedia fue lo primero que me llamó la atención, en el sentido de que cuando empecé a subirme al escenario, las primeras improvisaciones, ¿no? Claramente uno trabaja el primer año de teatro con improvisación, ¿no? Para ir marcando lo que es la trama o el drama en un escenario. Y claro, se ve que tenía unas salidas chistosas o graciosas, y la gente se reía. Bueno, claro, uno queda muy prendado, ¿no? Ya lo decía la China Zorrilla, ¿no? Que si hay algo más lindo, si hay un sonido más lindo que viene de la platea, además del aplauso, es la risa, ¿no? Realmente es indiscutible en ese sentido. Pero bueno, la verdad que yo no actué demasiado. Sí me metí en los 90 en grupos de varieté como actor, pero rápidamente me puse a dirigir el grupo que estaba trabajando, Jorge, en Liberarte, con la Almeja, en Liberarte, Jorge. Sí,
Claro, por Bueno, supuesto. claro, yo reemplazo a Sergio Lombardini en su momento, porque él se iba con Claudio Pereira para hacer un dúo. Bueno, así que tuve un tiempo con ellos, después empecé a dirigir en otros grupos que empecé a trabajar, y luego pasé a la docencia en lo que tiene que ver con la comicidad. Ahí me encuentro con que me faltaban herramientas para poder transmitir a los actores a la hora de dirigir, en el sentido de cómo nos ponemos de acuerdo para llamar a determinados recursos con un nombre, ¿no? Ponerle nombre a esos recursos que nos dábamos cuenta que se repetían. Y lo mismo me sucedía, obviamente, en la docencia. Claro, la comicidad en sí no se enseña en ninguna escuela, de las escuelas formales, ¿no? Podés ver comedia, y decir, bueno, cierto trabajo con determinada estética de alguna comedia, pero la comicidad en sí, lo que trabaja en una rutina de un payaso, una rutina de un clown, o una rutina de un artista de varieté, o un mago, eso prácticamente no se enseña, sí, en algunos talleres donde hay gente que trabaja específicamente con eso, pero formalmente no se enseña. Entonces, como me di cuenta que me faltaban esos nombres, esos conceptos para poder dialogar con los actores, me puse a investigar en el sentido de que traer de otras disciplinas que me ayuden a pensar lo que es la comicidad. Entonces, esos recursos que yo sentía que se repetían, empecé a ponerles nombres apoyados un poco desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología. Que por supuesto son campos que han pensado mucho el tema de la risa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te lleva a armar esta página, que sería muy bueno que la gente la conozca, ¿no? Que se ponga en contacto, que se suscriba, ¿no? Claro, bueno, en principio los invito a participar, a chusmear, a ver lo que hay. Bueno, como dijo Jorge se llama Artistas e Investigadores sobre el Humor, y la idea principal era pensar la práctica con la comicidad. No solamente esto de decir, bueno, pensar la risa como lo puede pensar un filósofo, sino pensar nosotros mismos cómo armamos una rutina, cómo dirigimos una comedia, o cómo dirigimos una rutina de comicidad con un mago, con un payaso. Y claro, me encontré con que había muchos artistas que también ya habían escrito algunas cosas en ese sentido, pensando en su práctica, y se entusiasmaron con la idea de poder postearlo, publicarlo y compartir con otros artistas. Bueno, empezaron a sumarse, bueno, hay artistas de Uruguay, mucho de México, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador. Bueno, realmente es impresionante. Y lo interesante también es que, por un lado, están los artistas investigadores, como dice Jorge, los investigadores solamente, que no se dedican a la práctica teatral, y por otro lado también, que era algo que a mí me interesaba, se han sumado muchos y muchas que son estudiantes de teatro, y les sirve como un material para poder leer, obviamente, que les sirva. Qué bueno, qué bueno. Recordemos otra vez el nombre, Cristian, y explícanos cómo meterse en la página o cómo llegar a esa página, porque realmente la cantidad de información, las conexiones, los comentarios sobre el tema, los comentarios sobre todo son muy interesantes. Sí, se discute mucho justamente, ¿no? sobre la práctica. Sobre algunas cosas del humor, de la comicidad, de la risa. Hay mucho intercambio entre los payasos, ¿no? Hay mucho payaso, mucho clown. Bueno, sí, se llama Artistas e Investigadores del Humor, y simplemente poniendo ese nombre en el Facebook se pide unirse, y enseguida alguien lo va a unir, porque cualquiera de los miembros pueden sumar
Sí, y lo interesante que cada uno fue sumando a sus amigos y amigas que se dedican a la comicidad. Buenísimo, Se fue buenísimo. multiplicando ese. Cristian, me encantaría, si te parece, enseguida vamos a recordar el nombre de la página, pero me gustaría preguntarte si, digamos, de todos estos conceptos fundamentales para definir lo cómico, ¿no? Que para problematizar lo cómico, destacame uno. ¿Hay uno que te ha interesado especialmente? Sí, por lo menos lo que yo entiendo con el trabajo de la comicidad. Cuando uno dice que hay digamos, la comedia o la comicidad de situación, lo que tiene que ver con la situación, yo lo planteo desde el lugar que, así como en la vida cotidiana, la interacción social tiene que ver con el comportamiento de las personas en relación entre ellas y ellos, y también con los objetos, la característica principal que tiene la interacción social, que son, digamos, la internalización de las normas sociales, éticas y estéticas. Esto es importante porque el humor siempre trata de transgredir justamente las normas éticas y estéticas. La principal característica es que en la interacción con los otros existe un borramiento ritualizado del cuerpo, en el sentido que hay una presencia-ausencia del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todo está dentro del rango de espera, en la interacción con los otros, o con los objetos, o con el mundo circundante, podríamos decir, el cuerpo se vuelve transparente. No llama la atención, salvo que suceda algo que se corre del rango de espera, y ahí, en esa ruptura de la transparencia, es donde puede empezar a aparecer la comicidad. Esa ruptura es una condición necesaria, pero no suficiente. La suficiente se investiga a través de los recursos de la comicidad. ¿Cómo voy a romper esa transparencia? Ese es el concepto que más manejo yo. ¿Por qué? Porque se entiende que en la vida social, que después es lo que se traslada al escenario, porque, es decir, el público siempre tiene que tener un rango de espera, porque si no espera nada, ¿de qué se va a reír? ¿No? Entonces siempre tiene que haber un anclaje en la escena donde el público puede adelantarse a qué es lo que puede hacer el personaje, qué es lo que no puede hacer el personaje, dependiendo de la situación, y sobre todo de qué manera lo debería hacer. Bueno, ahí donde va a empezar a meterse en la comicidad. Porque otra de las características es que en la interacción social, depende de las situaciones, hay lo que se llama discreción corporal, ¿no? El cuerpo tiene que ser discreto. Y además tenemos que controlarlo. Todo el tiempo estamos controlando nuestro cuerpo para no generar malos entendidos, para no golpear al otro de forma involuntaria, ¿no? Siempre hay un autocontrol. Bueno, en la comicidad, en los payasos, en los clowns, ustedes vieron que todo el tiempo hay un descontrol del cuerpo, ¿no? Por eso la disociación corporal es una de las herramientas de la comicidad, porque tiene que ver con el poco control. Fíjate que generalmente se juega mucho con el borracho, ¿no? Porque ¿qué pasa con el borracho? Y bueno, porque rompe todo el tiempo, claro, no puede controlar su cuerpo, no puede controlar su habla, se tropieza, se cae, ¿no? Movimientos mecánicos, repetitivos, todo eso tiene que ver con la comicidad. Pero principalmente es eso, entender cuáles son las normas sociales para después romperlas. Pero sobre todo la interacción, tanto entre las personas como los objetos. Los objetos también son importantes en la comicidad porque generan un conflicto muy importante al personaje. Cuando se rompe, cuando no funciona, cuando desaparece, ¿no? Esas son, por lo menos, las tres formas que la comicidad puede trabajar, o el personaje puede trabajar con los objetos.
Qué bueno. Cristian, permíteme que le pida a la gente que mutee el micrófono, así no entran ruidos de ambiente. Muchas gracias. Cristian, y te pediría entonces, volvelo a enunciar, por favor, el principio este que destacaste, que me parece tan interesante, porque le diste un nombre técnico muy, muy particular. Nombralo de nuevo y te pediría si, después de nombrar este primer principio, ¿podrías destacar otro que vos consideres que es importante en términos de la producción de comicidad? Claro, entonces el principio ese que tiene que ver con la interacción social, que es lo que vamos a mostrar de alguna manera en el escenario, en mayor o menor medida, depende de las estéticas, cada estética lo va a ajustar un poquito, pero entonces, tiene que ver con la ruptura de la transparencia, ¿no? Entonces decimos que cuando todo está dentro del rango de espera, es transparente, ¿no? Salvo que suceda algo que se corra de ese rango de espera, y ahí se genera esa ruptura de la transparencia. Y esa ruptura se va a llenar, podríamos decir, con alguno de los recursos de la comicidad, que puede ser la exageración, la repetición, la disociación. O sea, eso se investiga, depende de la situación, es mejor un recurso que otro. Eso uno lo va investigando. Pero esto de generar rupturas en la transparencia está ligado también a una dramaturgia de la comicidad, porque un payaso necesita, dentro de una rutina, ver cómo va generando esas rupturas para que queden bien. Porque tiene que ir y volver todo el tiempo. Rompe y vuelve a lo esperado, para que se note la diferencia. Si es todo muy alocado, muy exagerado, pierde el anclaje y uno no sabe qué es lo que puede esperar. Y otro concepto interesante que atraviesa toda la comicidad, este concepto lo saco del libro de Kane Johnston, que se llama La impro y el teatro, es el concepto de estatus, que viene a ser lo siguiente. Él dice, igual varios autores también hablaban de eso, pero básicamente es, cuando tenemos dos personajes en interacción, dos personajes relacionados, y uno tiene un estatus, digamos, uno más bajo y otro más alto, ¿no? Uno maneja un estatus alto y otro un estatus bajo, cuando se invierten esos estatus a partir de un arreglo de la dramaturgia, puede aparecer la comicidad. Claro, es verdad, uno lo ve eso en los dúos de humor, ¿no? El gordo y el flaco, incluso los tres chiflados, si bien son tres, que tenemos, Moe es el que maneja el estatus más alto, y los otros dos bajos e intermedios, si se quiere. Nos podemos reír cuando Moe le pega a los otros, pero más nos reímos cuando terminan pegándole a Moe, ¿no? Porque vemos la baja de estatus de Moe. Entonces, ese recurso atraviesa siempre la comicidad. Fíjate que, bueno, las cámaras ocultas, los bloopers, tienen que ver con eso. Estatus o imagen, porque esto también está relacionado con lo que estábamos hablando antes. En la interacción social, nosotros, se espera de nosotros cierto comportamiento, depende del rol y depende del contexto, pero todo el tiempo estamos proyectando una imagen idealizada de nosotros, ¿no? Y sobre todo idealizada sobre el rol que nos toca en determinada situación. Esto quiere decir que se espera determinado comportamiento. Esa imagen idealizada, en la comicidad, también se generan quiebres donde hacemos que se baje, ¿no? Y uno trata de subir. En ese vaivén, en ese sub y baja, donde aparece la comicidad. Vos fíjate que esto se da tanto en los dúos como también en personajes unitarios. Por ejemplo, Buster Keaton. Buster Keaton maneja una imagen o un estatus alto, y desde la dramaturgia todo el tiempo se le genera conflictos para ir contra esa imagen, bajarle el estatus y él tratar de levantar. Lo mismo sucede con Mr. Bean. Es el mismo recurso. Él tiene una imagen alta, a ver, los estatus no tienen por qué estar relacionados directamente con una cuestión económica o de poder, ¿no? Puede estarlo, pero no necesariamente. Tiene que ver con una imagen que uno proyecta, cómo lo ve el otro. Mr. Bean maneja una
imagen alta, aunque parezca medio tonto por momentos. Diferente es Chaplin, donde él sí maneja un estatus bajo todo el tiempo y lo que logra es bajar el estatus de los demás, ¿no? Y a veces, obviamente, se le sube el de él. Pero por eso el ejemplo típico siempre es, bueno, es que cae el que tropieza en la calle y cae, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo la imagen baja. Ahora, si se levanta como que no pasó nada, nos reímos más todavía, porque vemos ese juego del levantar. estatus. Claro, se levantó como, ¿no? Le da porrazo y se levanta como que no pasó nada. Disimular es un recurso de la comicidad, porque disimular tiene que ver con eso, es reconstruir la imagen, ¿no? Y en esto, si me permitís un minuto más, sí, es interesante porque Erving Goffman, sociólogo canadiense que estudió en Estados Unidos de la Escuela de Chicago, relacionaba también esto y decía, bueno, en la vida cotidiana realizamos prácticas protectivas y prácticas defensivas con respecto a la imagen. Es decir, a veces generamos prácticas protectivas para salvar la imagen del otro, ¿no? Cuando alguien tiene una especie de tropezón y hacemos que no pasó nada, no miramos, hacemos que no le demos cuenta, ¿no? Esa es una práctica protectiva para salvar la imagen del otro. Y las prácticas defensivas son para salvar nuestra propia imagen, que esas son las más graciosas que utilizan más la comicidad, ¿no? Qué bueno. Entonces, Cristian, ¿cómo hablaste de un primer principio que sería la ruptura de la transparencia? Y ahora ¿cómo enunciás este segundo principio? Bueno, el segundo que dije inmediatamente es el tema del estatus, el juego con el estatus, sí. Lo de las prácticas protectivas y defensivas está relacionado también con el tema de la imagen, ¿no? Por ejemplo, si yo... siempre está ligado a la interacción, ¿no? Por ejemplo, dos amigos que se encuentran en la calle después de 20 años que no se ven, ¿no? Se encuentran en la vereda y se ponen a hablar, y se cuentan toda la vida, todo lo que pasó, y abrazo, y beso, y debemos encontrarnos de vuelta. Se termina el diálogo, y dice, bueno, ¿y vos para dónde vas? Para allá. Y vos, yo también. Caminan los dos en silencio. Se genera una situación embarazosa, porque ya se terminó el diálogo, ¿no? Y eso tiene que ver con la interacción. Y de ahí se sale con una broma, porque no, esa incomodidad, bueno, eso sería una práctica defensiva de los dos para salir de la situación. Qué bueno, es buenísimo. Muy bueno lo que estás explicando, Cristian. Yo quiero aclarar que además vos tenés mucho escrito y estás armando un libro sobre estas cuestiones, ¿no? Porque has publicado varios artículos y estás haciendo un libro que vamos a publicar en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el área que co-coordinás con Lucía Salatino, que es el área de varieté en el Centro de la Cooperación. Ahora, te quería preguntar, Cristian, ¿hay algún otro principio que te llame la atención? Hablás justamente el juego con el estatus, la ruptura de la transparencia. ¿Hay algún otro que te haya obsesionado o en el que te hayas concentrado para pensar la comicidad? Claro, en realidad sobre estos dos conceptos trato de profundizarlos. Entonces, tomo mucho a Bergson en ese sentido, porque también me ayuda a pensar ciertos recursos que se repiten en la comicidad. Pero en el sentido de, bueno, cómo estos recursos se logra bajar el estatus del personaje o el estatus de la situación, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, ya lo decía el mismo Bergson, todo lo que tiene que ver con lo mecánico, con lo repetitivo, con lo involuntario, eso hace bajar la imagen del personaje. Entonces, esos son todos recursos que ayudan a la dramaturgia de la comicidad, ¿no? Pero entendiendo, como mismo lo decía Bergson, que la risa es social, entonces siempre está esa coyuntura que tiene que ver con la interacción
social. Otro recurso es el juego con la proxemia, ¿no? Ustedes saben que la proxemia tiene que ver con los espacios que utilizamos en la interacción con los otros, ¿no? Para nosotros, para el hombre, el espacio, el uso del espacio, la distancia, lo cercano, lo lejano, siempre es significativo. Esto es importante porque el hombre todo el tiempo está tratando de encontrarle sentido a las cosas. Por eso podemos jugar con los chistes que son un sinsentido por un momento hasta generar un nuevo sentido. Pero todo el tiempo estamos tratando de generamos sentido, ¿no? Y la comicidad justamente lo que hace es jugar con el sinsentido. Ligado a la lógica, digamos, hay una lógica, entre comillas, y podemos romper esa lógica para jugar con la comicidad. Pero primero tiene que estar instalada esa lógica, por eso los niños y niñas, hasta determinada edad, hay chistes que no se ríen, porque al no entender cierta lógica, no pueden reírse. Entonces, pero la proxemia, en la comicidad se juega justamente con las distancias, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo que en general sirve, pero y como es social, no sirve en todos lados. Ya me ha pasado, y acá es testigo de Lorena, que está con nosotros y no se fue, en una de las charlas que di para República Dominicana, yo pongo este ejemplo. Digo, bueno, si entramos a un consultorio, ¿no? Tenemos sillas alrededor, están todas ocupadas menos una que está libre. Perdón, al revés, no. Están todas desocupadas, hay una sola persona. Vamos de vuelta, entro a un consultorio, sillas alrededor, una sola persona sentada. ¿Dónde me siento? Lo más alejado posible, ¿no es cierto, Jorge? No me voy a sentar al lado. Si me sentaría al lado, llamaría la atención, rompería esa transparencia. No me puedo sentar al lado. Yo solamente me puedo sentar al lado si es, como dije antes, están todas las sillas ocupadas, queda una sola libre, yo me siento en la que está libre, no pasa nada. Pero si está todo libre y me siento al lado de alguien, ahí ya empezaría un poco la comicidad porque rompería la transparencia. Claro, yo este ejemplo lo di también en República Dominicana y Lorena me dice, no, acá la gente va y se sienta directamente al lado y si no te sientas al lado, sos un mal educado. Entonces te pones a hablar. Acá no. Acá, primero que te sientes lejos y no me hables, podés saludar nada más, pero no vas a poner contra tu vida, no me interesa. Cristian, sí. Perdóname que te pregunte, entonces, la comicidad tiene una base cultural, depende de los códigos socioculturales. Claro, hay una parte que tiene que ver con, bueno, ya decía Bersón, nos reímos de las costumbres. Nos reímos de las costumbres. Entonces hay lugares donde determinadas costumbres si no las entendemos, no nos vamos a reír de esas costumbres. Por eso siempre se dice, bueno, los chistes, los mejores chistes de judíos son los que hacen los propios judíos, porque son los que conocen verdaderamente las costumbres. Claro. Y lo mismo sucede con los chistes de cristianos o de católicos, porque apuntan a burlarse momentáneamente de ciertas costumbres. Pero en lo que tiene que ver con la interacción social, sí, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? El tema de las distancias, de cómo jugamos las distancias. Cristian, acá sí. En el chat está poniendo, como yo sé que vos te tenés que ir a las 20 y se está pasando volando el tiempo, yo te quería comentar que Danilo te pregunta cómo funciona la ruptura de la transparencia con Lelutier. Y bueno, habría que ver algún sketch en particular. Ellos juegan mucho con la polisemia de las palabras, ¿no? El doble sentido. Ahí hay una ruptura claramente con la comicidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que, además del cuerpo, tenemos que comunicar de determinada manera. Entonces, los chistes tienen que ver con eso. Los chistes es una ruptura, un juego. Yo siempre digo, por un lado está el cuerpo, o sea,
por lo tanto el cuerpo no, está todo junto, pero uno puede decir, bueno, podemos jugar con el comportamiento por un lado del cuerpo y por otro lado con las palabras. Con las palabras yo digo, bueno, tenemos una lengua, que esa lengua crea un lenguaje. Y en esa creación del lenguaje es donde puede aparecer la comicidad. En el sentido que la lengua, podría decir que son las palabras que están en el diccionario, ¿no? Pero que son denotativas, el verdadero significado lo va a dar el contexto. Entonces, ahí es donde empieza el juego, la connotación. La parte literal, no, porque es una construcción. Entonces, tenés la lengua y el lenguaje es lo que va a crear la comicidad, que puede ser el chiste, puede ser el doble sentido, el sinsentido, y también lo que yo llamo palabra cómica o frase cómica, que es lo que también se llama el latiguillo, la muletilla, que usan todos los grandes cómicos, porque tiene dos beneficios principales. Por un lado, hacen reír al público, y por otro lado, se diferencian de otros cómicos, ¿no? Pongamos el caso de Biondi, Olmedo, ¿no? Todos tienen una frase o una palabra cómica. ¿Qué es eso? Es simplemente la repetición de una frase que en esa repetición se vacía de contenido, deja de comunicar, y ahí es donde aparece la comicidad. En realidad, a diferencia del chiste, que es una construcción de introducción, remate, y además generalmente tiene una víctima, que es un tercero, en la palabra cómica o la frase cómica, nos reímos de quién lo dice y de cómo lo dice, ¿no? Nos reímos del personaje, no nos reímos de un tercero. ¿No? En el chiste siempre nos reímos de un tercero, aunque seamos nosotros mismos, porque nos tomamos como objeto. Pero en la comicidad, la palabra cómica... ¿Vos te acordás, Jorge, cómo jugaban con eso los Messi? Claro. ¿Te acordás la forma que tenían de hablar, cómo creaban todo el tiempo frases y palabras cómicas, que no eran chistes? Eso. Exacto. No eran chistes. Carlos Belloso y Damián Dreisig, ¿no? Hay un juego muy profundo en ese sentido. Se preocupaban por esta deformación o esa repetición de alguna palabra, de alguna frase. El Chavo del Ocho, siempre pongo ese ejemplo, el Chavo del Ocho es impresionante. Casi todos, o podemos decir todos los personajes, se preocuparon por buscarle una frase o un latiguillo que se repite continuamente, ¿no? Incluso uno podría decir que dentro de la interacción, la expresión de las emociones también están socializadas, por más que uno podría decir, bueno, no, pero son bien íntimas. Sí, está bien, pero en la medida que están para comunicárselas a los demás, también están socializadas. Entonces yo no puedo ponerme a llorar a los gritos en cualquier lugar sin llamar la atención, ¿no? Claro. O la forma de hacerlo. Volvemos al Chavo del Ocho. ¿Cómo llora Kiko? ¿Cómo llora la Chilindrina? No son esos llantos socializados, ¿no? Es una cosa mecánica, repetitiva, ¿no? Ahí también hay comicidad. Cristian, hay muchas observaciones y preguntas en el chat. Enseguida te las voy a leer, pero yo te quería preguntar antes del mundo cómico actual, ¿no? En la cultura argentina, ¿quién es el cómico que más te interesa, el que más te llama la atención, el que vos considerás que es realmente hoy el que produce gran acontecimiento cómico? Yo creo que Capusotto claro. trabaja muy bien todos los personajes. Sí, me parece que sobre todo él. O a mí me gusta más el humor de él también, ¿no? Y entre los personajes, ¿cuál, por ejemplo, es el que te interesa especialmente a mí me encanta, yo creo que Capusotto hoy es el gran cómico nacional, pero digamos, ¿hay algún personaje que te interesa en particular? No sabría decirte en particular. Quizá ¿cómo se llama? Que hace medio de nazi. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Ah, sí, Mickey Vainilla. Ese me interesa mucho. Porque, bueno, lo interesante es que él trabaja, obviamente, al trabajar la comicidad, y lo hace desde
el conflicto desde lo dramático, ¿no? Desde lo Claro. pesado para poder dar la vuelta de rosca. A diferencia del humorístico, que en lo humorístico está, digamos, los conflictos son más leves. En cambio, la comicidad no, la comicidad se desprende, es una vuelta de rosca de lo dramático. Por eso yo siempre digo que la comicidad es a lo dramático como el billar al pool, ¿no? En el sentido de que el que trabaja muy bien la comicidad no tiene ningún problema con lo dramático, porque es una vuelta de rosca, y no necesariamente al revés. Y en el sentido que juega muy bien al billar, el pool es un juego de niños. Esa es la relación que hago yo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A mí me parece realmente fascinante esta posibilidad de estar reflexionando sobre la cultura cómica, porque yo pude observar, sobre todo en los años 80, cómo todavía había una enorme resistencia a pensar lo cómico como cultura, como aporte a la cultura, ¿no? Yo me acuerdo que marcó un antes y un después el libro de Luis Alberto Quevedo, el sociólogo Luis Alberto Quevedo, sobre Alberto Olmedo, justamente, que antes era considerado como una especie de degradación de mal actor o actor chabacano, y aparece este libro de Quevedo reivindicando a Olmedo como un gran actor, de la misma manera que aparecen los libros a partir de ese momento sobre Pepe Arias, sobre Nini Marshall, sobre no sé, los 5 grandes del buen humor, etc. Digamos, ¿vos sentís que estamos revalorizando la cultura de lo cómico en la Argentina? Que hoy yo creo que en parte vos serías un ejemplo de eso, ¿no? De esa revalorización. Puede ser, puede ser. Lo que sí, también hay una reflexión sobre lo que, digamos, ahora no nos reiríamos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Olmedo, hay ciertos sketches que no nos reiríamos. Exacto. De tomar a la mujer como un objeto siempre, un objeto sexual, o reírnos de la mujer burlándonos, eso ya no va. Igual Olmedo trabajaba, creo que trabajaba las dos cosas, trabajaba tanto lo humorístico como lo cómico, ¿no? Algunos personajes eran como más humorísticos y otros trabajaban mucho más profundo la comicidad, ¿no? Sobre todo cuando hacía Borges y ¿cómo eran esos dos? Sí, Borges y Álvarez. Borges y Álvarez. Ahí trabajaba más la comicidad, ¿no? En el movimiento, en la interacción. Y después él jugó mucho con tirar abajo los decorados, ¿no? Que es interesante porque es otro recurso de la comicidad que tiene que ver con mostrar el detrás de escena, ¿no? ¿Qué pasa? En la vida cotidiana sucede lo mismo. Nosotros tenemos digamos, nos relacionamos con los otros desde un lugar de frente donde estamos vistos, estamos juzgados, tenemos esa imagen idealizada que proyectamos y siempre hay un detrás de escena. Por ejemplo, en un restaurante tenés el mozo que trabaja hacia el público y después va a la cocina y capaz que insulta, escupe, hace cualquier cosa. Hay un relajamiento del cuerpo, ¿no? Que no se ve. Entonces, mostrar el detrás de escena genera esa ruptura de la transparencia, ¿no? O eso esperado que tendría que estar, no debería verse, ¿no? O cuando se acerca Olmedo al apuntador para agarrar el papel, y claro, lo encuentra en un desorden expresivo al que está detrás de cámara, pero no está preparado para eso, ¿no? Entonces, el desorden expresivo también es un recurso de la comicidad, o por lo menos nos hace reír. Yo siempre digo, nos gusta asustar a los demás porque nos da gracia cómo responden corporalmente, de una forma totalmente desordenada. Claro. Eso nos produce gracia, por eso seguimos asustando. Es solamente por eso, porque nos gusta ver la reacción. Porque eso también está ligado a la comicidad. Una cosa es la acción y otra cosa es la reacción. La reacción generalmente es involuntaria, y ahí es donde nos hace reír, ¿no? Es involuntaria, desordenada. Entonces, yo trabajo mucho la reacción más que la acción. Cristian, vos sabés que hay varias intervenciones en el chat. Yo quiero destacar una que es de Fernando Basilio, el gran actor peruano, el protagonista de la película El Mudo,
genio total. Fernando Basilio pregunta, ¿se puede hablar de una lógica de la ilógica en la comedia? Te lo repito, si se puede hablar de una lógica de la ilógica en la comedia. Yo creo que los personajes cómicos, como no son, digamos, el personaje no es consciente que hace reír, utiliza una ilógica para el público, pero que es una lógica para el personaje, no es una ilógica para el personaje. Por eso me parece que está bien planteada la pregunta. Sí es ilógico para el público, por eso se termina riendo, pero para el personaje puede ser totalmente lógico. Entonces, de ahí es que nos va a sorprender, como decía antes, lo que hace, lo que no hace, y sobre todo de qué manera lo hace, ¿no? Porque son obviamente otras lógicas, pero tenemos que tener bien instalada la lógica nosotros y el público para poder apuntar a eso. Si no, es imposible romper la lógica, ¿no? Jugar con la lógica siempre es un placer, porque es una transgresión. Los niños, vos fíjate, por ejemplo, cuando decimos la interacción, en la interacción se genera, cuando está dentro del rango de espera, una danza corporal donde la mirada, los gestos, las posturas, ¿no? Se genera una danza con el otro cuando vos estás hablando con otra persona. Pero ¿qué pasa con la mueca? La mueca es una ruptura de la interacción, ¿no? Es una burla. Por eso a los niños les encanta muequear, les encanta hacer muecas. Porque es como poner en suspenso la interacción. Buenísimo. Fernando Belletti dice que en el caso de Lelutier se le ocurre que puede haber también una ruptura en la apelación al uso de los instrumentos informales. ¿Te acordás esos instrumentos hechos con calefones o con electrodomésticos, ¿no? Dice también en el estatus, en el uso del smoking, ¿no? El estar vestidos con smoking. Claro, eso obviamente que no es arbitrario, sino que ya, a ver, nosotros, como dice Goffman, actuamos en la vida cotidiana, ¿no? Hay un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, donde justamente dice eso, que nosotros actuamos los roles que nos tocan vivir. Es más, hay una puesta en escena del cuerpo en lo social todo el tiempo. Y nosotros nos manejamos, a ver, la relación con los otros es totalmente imaginaria. Es lo que vemos a través de etiquetados. Bueno, esta persona es un médico, bueno, confío que sea un buen médico, pero no tenemos. No hay ninguna certeza. Entonces, ¿pero qué pasa? La vestimenta. Bueno, la vestimenta te genera cierta imagen. El smoking está ligado a un estatus alto. Entonces es más fácil después romperlo desde la comicidad. Cualquier cosa que haga. Y después estaba pensando que cómo juegan ellos con el lenguaje cuando pegan palabras y generan distintos significados, ¿no? Que eso hay un juego muy interesante, ¿no? Pegan dos palabras y termina siendo otro significado que no es el que está buscando el texto que están leyendo, ¿no? Hay también un juego. Bueno, el otro también, lo que decía de los instrumentos. Claro, el uso excéntrico del objeto está ligado a la comicidad, por supuesto. Los payasos, los clowns, juegan en llevar el objeto a... Que ahí está bueno porque lo que se logra es lo que se llama asociaciones insólitas, ¿no? Entonces, un objeto que sabemos que se utiliza para determinada cosa cotidiana, lo uso para otra cosa, claro, pero en un momento de lo que yo llamo de mayor vecindad entre una cosa y la otra, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo asocio, qué sé yo, no sé, me acuerdo de Mr. Bean, que está en el dentista y agarra el aparatito para extraer la saliva y no sabe lo que es, y empieza a sacarse la pelusa, porque ve que, claro, entonces asocia ese objeto
como una asociación insólita. Pero no solamente los objetos, también las acciones. Si ustedes recuerdan, hay una película de Chaplin, donde él está como boxeador, que no sabe boxear, entonces lo ponen adentro del ring como boxeador, tiene el otro boxeador, que sí es boxeador, el árbitro los acerca y les pide que se saluden. Claro, el otro boxeador pone los brazos, pone las manos para saludar como boxeador, ¿no? Saben que se golpea así. Claro, cuando pone la mano así, Chaplin agarra y lo saluda como si fuera en la vida cotidiana. Entonces, esa asociación insólita es lo que genera la comicidad, porque él no sabe que se saluda de otra manera, pero nosotros sí, sabemos que eso. Y además hace bajar el estatus de la situación, porque ya el ámbito del boxeo goza de un estatus alto. Por eso todas las mejores comedias se dan en ambientes, primero, de alto grado de discreción corporal. Cuando mayor es la discreción corporal que se necesita en un ambiente, mejor para romper, ¿no? Por eso se trabaja en las cuestiones ceremoniosas, ritualizadas, en los velorios, en una iglesia, en un examen, donde se necesita una alta discreción corporal. Los ambientes que tienen menos necesidad de discreción corporal son más difíciles de romper. En cambio, los que tienen fuertemente cualquier cosa que hagas ya rompe, ahí es donde puede aparecer más fácil desde el comportamiento la comicidad. Buenísimo. Cristian, nos queda muy poquito tiempo antes de las 8. Yo te quería preguntar si te tenés que ir a las 8, te podés quedar unos minutos. Y 10 podría. Bárbaro, porque así por lo menos podés completar las preguntas que están apareciendo. Yo tengo una que se cruza con la de Edgar Barrera Montenegro. Edgar Barrera Montenegro dice, en relación al territorio y los contextos, ¿nos podés hablar un poco de ese tema? El territorio y los contextos. Pregunta, ¿el humor cambia por el lenguaje, por los imaginarios? Y yo en ese sentido quiero retomar algo que dijiste antes, que es este tema de ya no se puede hacer humor sobre determinados temas, ¿no? Lo que decías en relación a Olmedo, por ejemplo, y el tema de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, te quería preguntar también si hay un límite para el humor, si hay un límite en la representación del humor, ¿no? Yo noto muchas veces que hay humoristas que están todo el tiempo transgrediendo ese límite, ¿no? Tenemos ejemplos internacionales muy fuertes y que reciben una tremenda censura por parte de sectores muy amplios de la población, ¿no? Quería preguntarte entonces, en relación a lo que dice Edgar Barrera Montenegro, si influyen los tiempos, influyen los territorios, y qué pasa entonces con el tema del límite. Mira, con el tema bueno, a ver, el tema de territorios obviamente está ligado a cada sociedad. Nosotros, me da la impresión que somos de abrazarnos mucho, de tocarnos mucho. Otras sociedades, pero ni loco, tenés que tenerte una distancia, ¿qué haces? Es imposible. Entonces, ahí la comicidad puede aparecer justamente haciendo lo contrario de lo que, o tomar distancia o acercarte demasiado. Pero, quiero decir, todas las sociedades administran en las acciones el tiempo y el espacio. Eso es para todos. Hay que entender cómo es la administración de cada sociedad, el tiempo y el espacio, y a partir de eso uno puede jugar con la comicidad. Pero, quiero decir, todas las acciones se dan, están situadas, están siempre en una situación, y están ligadas al espacio y al tiempo. Entonces, depende de cada sociedad, porque también el tema de la mirada, ¿no? Digamos, los chinos, japoneses manejan distinta manera que quizás de nosotros. Entonces, eso es más coyuntural. Ahora, el tema de los límites, yo siempre me apoyo hay un libro de Alfred Stern que se llama Filosofía de la risa y el llanto, y él pone ahí un límite claro que a mí
me parece bastante interesante. Él dice, bueno, y da justamente el ejemplo que decíamos antes de quien camina en la calle, tropieza y cae. Él dice, bueno, muy bien, el que camina en la calle, tropieza y cae, nos podemos reír porque evidentemente se baja el estatus, se baja la imagen y puede aparecer la risa. Ahora bien, si esa persona que se cayó después no se levanta porque se murió, ahí pasamos de la risa al llanto, ¿no? Porque no se recuperó. Y yo te lo ligo, hago una diferencia en ese sentido entre la cámara oculta y el bullying, ¿no? Yo podría decir que en la cámara oculta, si bien, obviamente que se apunta siempre a destruir la imagen del otro, a hacerlo caer en el error, en la impericia, y están buenas, obviamente, son interesantes porque lo ponen también a la persona, decir, bueno, a ver, uno está en la expectativa de ver, a ver cuánto aguanta sin romper las reglas de la interacción, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a putear? Entonces, ese momento de cuánto aguanta siempre realmente es gracioso. Pero bueno, cuando le hacen una broma pesada y después le dicen que realmente era una broma, que era una cámara oculta, y esa persona puede descargarse, restablecer su imagen a partir de correrlo al tipo que le dijo que era una broma, o pegarle, lo que sea, pero hay una recuperación del show, digamos. En cambio, en el bullying no sucede eso. Hay una burla directa hacia alguna persona, donde claramente hay una destrucción del yo porque no tiene posibilidad de recuperarse. Claro. Es un poco la diferencia. Y ahí sería un poco el límite de la risa, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo me burlo de alguien y esa persona no puede, no tiene la posibilidad de recuperarse, ahí ya estás pasando un límite. Exacto. Cristian Forteza, es muy interesante todo lo que estás contando. Acá Pablo Perbellini habla de la inversión de roles y William Martínez Cardenal dice, excelente exposición, el otro lado de la moneda dramática, el lado cómico del asunto. Dice, gracias, ¿no? Yo te quería preguntar por la producción de conocimiento desde la risa, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más me fascina, la sensación de que últimamente no hay un solo espectáculo en Buenos Aires, por lo menos, que no incluya la risa. Incluso los espectáculos más dramáticos, los de fondo más oscuro, incluyen la risa como, digamos, como si fuera, ¿viste esos blisters edulcorados que te dan con los remedios muy amargos, donde vos te tomás el remedio, tiene gusto a frutilla, pero cuando se abre en el estómago es de una amargura brutal, ¿no? Y es de la frase, Jorge, de ahí viene la frase de dorar la píldora. No me vengas a dorar la píldora, tiene que ver con eso. Dorar la píldora, tal cual, tenés razón, tenés razón. Yo te quería preguntar en ese sentido, ¿qué función le ves hoy a la risa en el teatro? Porque yo creo que ya no existe espectáculo que no contenga la risa, aunque sea como un vehículo de la tragedia o como un vehículo del drama, ¿no? Claro. Sí, yo en principio me parece que está puesto adrede para agarrar más público, para que el público realmente se acerque más. Lo mismo sucede vos sabrás, Jorge, con el teatro para las infancias, donde se juega mucho con el humor, tanto para los chicos como para los adultos, ¿no? Para que el adulto también vaya más alegremente a llevar a sus niños y niñas. El mago en los últimos tiempos también ha incorporado el humor, porque si bien, por un lado, es muy valorado de que nos hagan reír, por otro lado, siempre la risa tiene mala prensa, ¿no? En el sentido de que hay que ser serio en la vida. Sin embargo, a la gente, obviamente, le gusta hacer reír. Así que me parece fantástico
que todos los espectáculos sigan apuntando. Pero es verdad que sí, Jorge, ya me da la impresión como que no se sostienen los espectáculos, que es todo drama, ¿no? Es todo tragedia, ya me parece como que pierde el interés. Pues no lo pensé nunca yo, eso. Vos sabés que me parece interesante. a mí me impresiona ese elemento porque lo veo como una recurrencia, ¿no? Voy mucho al teatro y veo todo el tiempo el recurso cómico, pero de pronto al servicio de unos textos espantosamente trágicos o dramáticos, ¿no? Por ejemplo, mucha presencia de lo que hoy llamaríamos el humor negro o la comedia negra o la farsa o la farsátira, ¿no? Que tienen así este impacto, ¿no? De salir sonriendo, salir riendo y de pronto empezás a digerir el espectáculo y es de una amargura que si uno piensa, si fuera amargo directamente, sería intolerable el espectáculo. Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, a mí me gustaría traer, porque si bien me dedico al varieté y a la dirección de rutinas, en los últimos años dirigí más teatro de texto con obras que me interesaban meter la comicidad, ¿no? Por ejemplo, vos sabés, Jorge, perfectamente, que tomé el teatro de Pavlovsky, que tiene un dramatismo existencial muy interesante, donde el humor aparece a través de lo patético de los personajes o de los textos. Eso me parece muy, muy interesante de las obras de Tato. Me parece que deberíamos comenzar a asumir que hay una función pedagógica en el humor, porque desde la risa, la sonrisa, incluso hasta de la carcajada, podemos reconocer las desnudeces que elegimos arropar por temor al espejo. Y entonces allí, cuando nos encontramos frente al espejo, empezamos a asumir que hay toda una construcción de sentido común. Y es aquí, me parece, que podemos relacionar lo que alguna vez decía el Negro Dolina, que el humor también está direccionado a cuestionar el poder. ¿Sí? Aquello que se da por sentado y por sentido común no es otra cosa que una construcción que alguien dispone porque tiene intereses en que así sea. Y poder reírnos de eso me parece que, bueno, provoca no solo la posibilidad de sentirnos vulnerables, pero básicamente, o por sobre todas las cosas, reconocernos humanos errando y buscando una forma de superar eso que todavía no sabemos cómo. Mira, yo traigo la frase que siempre me parece muy interesante, de Augusto Monterroso, el escritor. Él decía: el humor ayuda a pensar y a veces hasta hacer reír. Qué bueno, me encantó, me encantó. Cristian Forteza, para despedirte, porque seguiríamos hablando. Sí, yo me encantaría. Sí. Tenemos tiempo hasta las 8:30, acá, o sea, 20:30 vamos a cerrar la reunión de hoy, que dichosamente, digamos, has tomado casi totalmente, pero contanos nada más, recordanos el nombre de esta página que estás haciendo, donde hay tanta gente vinculada al tema del humor, y al mismo tiempo contanos algo que de lo último más destacado que aparezca en esa página, como para que la gente se sienta movilizada a entrar. Claro, bueno, se llama Artistas e Investigadores sobre el Humor. Ya al poner ese nombre enseguida les va. Y si no, si entran a mi Facebook, Cristian Forteza, acá Lucía la está poniendo, y si entran a mi Facebook también lo van a ver, porque yo las cosas que posteo en Artistas después lo pongo también en mi Facebook. En el chat ya está subido. Ahí está, sí. En el chat ya está subido. ¿Y qué más? Mirá, hay varios estudios, sobre todo hay mucha investigación que tiene que ver con la historia de los payasos. Jorge, la verdad me ha sorprendido a mí gratamente, y sobre todo desde México. Hay toda una gran historia y un recorrido en ese sentido, muy interesante.
Mira, esto se relaciona con algo que dice Guadalupe Alvarado en el chat, que es la pregunta: ¿por qué diferencia encuentras en los recursos del humor de un clown? ¿No? Bueno, me imagino, porque ya no nos queda tiempo, pero en la página hay aportes sobre este tema. Sí. Entren porque se van a encontrar con un montón de material. Buenísimo. En el último minuto, Cristian. Perdón. Una cosa muy breve. Quiero aprovechar antes que Cristian se vaya para ver si podríamos de algún modo comprometerlo para que el año que viene venga con Jorge y hacer una reunión presencial acá en el Centro Cultural, que nos gustaría muchísimo seguir hablando de todo esto. Totalmente. Y para el FestiClown especialmente. Sí, por supuesto. Sí, bueno, Jorge sabe que yo doy no solamente doy talleres, sino que tengo estructuradas charlas, pero con PowerPoint mucho más estructuradas. Y mi trabajo realmente está dedicado a los actores, a entender esto para que les sirva a los actores, no para hablar solamente de la risa o qué es la risa, sino para el trabajo actoral, tanto de comedia como los clowns y los payasos. Son herramientas que utilizan en la actuación. Bueno, queda medio compromiso para el año que viene. Por supuesto, me encantaría. Siempre voy a Rosario, porque mi esposa es de Rosario, así que siempre vamos a Rosario, así estamos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nada más decirte, María Mercedes Cova dice, muy interesante exposición, gracias. Patricia Lanata dice, chapó, Cristian, muchas gracias. Isabel Cristina Flores Hernández te agradece, así que la verdad, muchísimas gracias, Cristian Forteza. Te despedimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad, ha sido muy interesante escucharte. Te vamos a ir leyendo en la página, en esta página que estamos recomendando. Cuando salga el libro vamos a presentarlo también allá. Te esperamos. Buenísimo. Me encanta. Cristian, muchísimas gracias, muy generoso por brindarnos esta posibilidad de entrevistarte. Un gran abrazo. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Chao. Hasta luego, Cristian, muchas gracias. Bueno, yo quería, porque nos queda muy poquito tiempo, si les parece, pues tenemos que cerrar y media, ¿no? Vamos a cerrar y media. Bueno, pero vos siempre lográs extenderte un poquito más, así no. Vas a ser nuestro Chespirito. No quiero, al contrario, me parece que además fue muy interesante y está buenísimo también irse a navegar la página donde hay mucho material. Yo lo hago permanentemente, por eso también le pedí a Cristian que estuviera con nosotros hoy. A mí nada más lo que me gustaría es rescatar 4 teorías sobre la risa, ¿no? Que me parecen bien interesantes. Y lo voy a explicar muy brevemente porque creo que estas 4 teorías siguen vivas hasta el día de hoy y creo que digamos, las podemos reconocer en cada uno de los espectáculos cómicos que vemos, ¿no? Y aclaremos, no solamente en el teatro, lo podemos encontrar en la televisión, lo podemos encontrar en el cine, por supuesto, en las múltiples formas del espectáculo en la web, ¿no? Y también en la vida cotidiana, ¿no? Un elemento que creo que es importante decir es que la risa no es un elemento privativo del espectáculo, sino que también está en la vida, ¿no? Todos tenemos seguramente un familiar que es el cómico de la familia, por ejemplo, y que es el que instala, digamos, con sus comentarios o con sus chistes o con sus salidas, instala una dimensión festiva en las reuniones familiares y no podemos decir que sea un actor, ¿no? Digamos, la comicidad, la risa forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Yo rescataría cuatro grandes teorías. La primera teoría es la risa como un mecanismo liberador, ¿no? Digamos, la risa como liberación, la risa como, digamos, la superación de ciertas prohibiciones. Esto lo dice Umberto Eco, ¿no? La idea de que la risa se construye sobre la conciencia de que se está transgrediendo una prohibición, ¿no? La risa en ese sentido es una forma de relajación, es una forma también de insensibilización frente al peso
de la realidad, ¿no? Y creo que en ese sentido muchas veces nos reímos de cosas absolutamente incorrectas o incluso desagradables por el hecho, entre otras cuestiones, de poder liberarnos del peso que esas cuestiones nos imprimen, ¿no? Digamos, esta dimensión sería lo que llamaríamos la risa como catarsis, ¿no? ¿Se acuerdan este término que utiliza Aristóteles en la poética? Es decir, como, digamos, eliminación de presiones, ¿no? Esta sensación de poder relacionarnos con el mundo con mayor ligereza, digamos, liberándonos de aquello que perturba nuestro ánimo. Por eso existen, por ejemplo, y cada vez más, los grupos de terapia de risa, ¿no? Vieron que hay grupos de reunión para justamente reírse, ¿no? Digamos, la risa como un mecanismo liberador que nos alivia del peso de la realidad, ¿no? En segundo lugar, la famosa teoría freudiana, ¿no? Que está expuesta por Freud en El chiste y su relación con el inconsciente. Es un texto muy temprano, del año 1905, ¿no? Que es la risa como compensación indirecta de tendencias reprimidas. Digamos, el chiste como descarga de impulsos negativos. Podemos decir que, suponete, si no podemos hacer determinada cosa que estaría limitado socialmente, podemos encarnar, diría Freud, digamos, una compensación indirecta de esa tendencia reprimida a través de un chiste o a través de la comicidad. La tercera teoría es la teoría de la risa como superioridad, que aparece en un artículo muy hermoso de Baudelaire, Charles Baudelaire, el poeta de las flores del mal, que el artículo se llama Sobre la esencia de la risa, ¿no? Y lo que dice es que la risa, en este caso, la risa como superioridad, sería un mecanismo de autoafirmación. Dice, es cuando la risa surge a expensas del otro. Baudelaire habla del satanismo de la risa, ¿no? En el sentido de quien se siente superior a lo que es, ¿no? Digamos, aparece ahí esta idea de, por ejemplo, del auge que tuvo durante muchos años, no podríamos decir que no sé si hoy ya lo tiene, porque creo que no le está yendo muy bien con su programa, todo este fenómeno que se llamó en algún momento la tinelización de la risa en la televisión argentina, que tenía mucho que ver con esta idea de la risa como superioridad, ¿no? Pero digamos que la que a mí más me interesa, de todas estas, que reconozco son todas muy importantes, pero la que más me interesa es esta última que hoy comentábamos con Cristian Forteza, que es esta idea de la risa en su dimensión reflexiva, ¿no? Digamos, la risa como un mecanismo de conocimiento. La risa que, digamos, lleva a la reflexión. Fundamentalmente, como dice Luigi Pirandello, en un texto muy hermoso que se llama El humorismo, cuando uno puede reírse no del otro, como en la risa satánica de la que habla Baudelaire, sino cuando uno se ríe de sí mismo. Digamos, cuando no contemplamos con superioridad las contradicciones ajenas, sino por el contrario, sentimos, vivimos el sentimiento de lo contrario en nosotros mismos, ¿no? Digamos, hay una renuncia a la superioridad y una renuncia a la distancia en este mecanismo donde, siguiendo a Baudelaire, pero retomándolo desde otro lugar, Pirandello va a distinguir una expresión que es reírse de sí y reírse con, ¿no? Digamos, reírse del otro
reírse de sí o reírse con, ¿no? Con el otro. En ese sentido, creo que, digamos, si nosotros hacemos una pequeña historia de cómo se dan las combinatorias en el teatro, yo destacaría muy especialmente la comedia como una forma, digamos, seria de tratar la risa, porque es una forma que tiene que ver con lo que llamaríamos la justicia poética, ¿no? ¿Se acuerdan que desde el momento en el que aparece en la civilización occidental, aparece la idea de un Dios justo, que es con el judeocristianismo? En el teatro aparece la figura de la justicia poética, ¿no? Esto es un rasgo muy fuerte en el teatro occidental, que no lo encontramos en el teatro griego clásico. ¿Qué sería la justicia poética? Si hay juicio final, si hay Dios justo, el teatro tiene que ejercer la justicia. ¿Y cómo lo hace? Distribuyendo premios y castigos. Es lo que hace la comedia. Recordemos, no sé, una comedia como, por ejemplo, las comedias de Molière, ¿no? O las comedias de Shakespeare. Digamos, se distribuyen premios y castigos cuando en el cierre de la comedia lo que se dice es esto está bien y esto está mal. ¿Dónde está, digamos, el juicio positivo y dónde está el juicio negativo? Ahora, ya en la Edad Media aparece una forma cómica que no es la comedia, que es la farsa, que pone en suspenso la justicia poética. Fíjense qué cosa tan interesante. Es una pieza teatral, la farsa, que no distribuye premios y castigos, sino que por el contrario, digamos, el que lleva adelante malos comportamientos, por ejemplo, engaña, es corrupto, no es castigado, ¿no? Esto es algo muy interesante. Un ejemplo muy hermoso es una obra maestra del teatro medieval francés, anónima, que se llama La farsa de Maître Patelin, ¿no? Yo no sé si ustedes la conocen, si tienen ganas, si no la conocen, es una obra maestra muy cortita, una de las farsas más increíbles del siglo XV, donde aparece muy claramente esta idea de que digamos, al transgresor, al burlador, no se lo castiga. Y es muy interesante en ese sentido cómo esa estructura de la farsa llega hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares, siempre a mí me fascina ver los cómics desde la farsa, y especialmente los cómics más brutales, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen uno que se llama South Park, ¿no? Es un dibujito que es de una brutalidad en cuanto al nivel de violencia y de puesta en suspenso de la distribución de, digamos, de castigos y premios, ¿no? Otro ejemplo sumamente interesante de la farsa lo podríamos encontrar, por ejemplo, en el famoso El Inspector de Nikolai Gogol, ¿no? Ahora lo escribo, Katia, enseguidita ya lo escribo. Fíjense que es la farsa de Maître Patelin, ¿no? Donde hay un abogado que es un chanta total, es un abogado corrupto que engaña a todo el mundo y no tiene castigo, ¿no? Es muy interesante, es la primera vez que aparece en el teatro una figura que no recibe el castigo que le corresponde en términos, digamos, de justicia poética, ¿no? Bueno, y la otra cosa que me interesaba reflexionar en términos de historia del teatro es la aparición de la tragicomedia y la aparición del grotesco, que tienen mucho que ver con el ascenso de la burguesía. Ustedes recordarán que en el mundo clásico los griegos concebían la oposición entre la comedia y la tragedia, ¿no?
y la idea era que no se contaminaran. La tragedia tenía sus reglas, la comedia tenía otras reglas. Y se las caracterizaba con un famoso ícono del teatro que son las mascaritas, ¿no? ¿Se acuerdan? La máscara del llanto y la máscara de la risa. Ahora, a partir del Renacimiento, y esto muy ligado al ascenso progresivo de la burguesía, que es la que empieza a pagar para ingresar a los teatros comerciales, aparece lo que llamamos la tragicomedia, ¿no? Fíjense qué cosa tan interesante, la comedia, la farsa y la tragicomedia. ¿Qué sería la tragicomedia? La alternancia de lo cómico y de lo trágico. Digamos, hay un refrán muy de la vida cotidiana de la gente común, que es una de cal y una de arena. En la vida hay cosas para reír y hay cosas para llorar. En la vida hay cosas que te hacen bien y hay cosas que te hacen mal, ¿no? Fíjense, aparece entonces un género teatral nuevo que sería justamente la alternancia, la yuxtaposición de comedia y de tragedia. Y uno dice, ¿por qué aparece este nuevo género? Sencillamente porque hay cambios en la manera de pensar la relación con el mundo, ¿no? Bueno, y finalmente quiero destacar una última que a mí me impresiona mucho porque es muy argentina, que es lo que llamamos el grotesco, ¿no? Tenemos en la Argentina un caso, ahí puso, muchísimas gracias Lucía, Katia, Lucía puso la farsa de Maese Patelén, lo acaba de poner ahí Lucía Salatino en el chat. Ponemos a disposición el texto, yo se lo mando al Centro Cultural Paco Urondo, si lo podemos colgar en algún lugarcito, y por favor léanlo porque es un placer. Van a ver que ahí incluso hay un personaje que es el pastorcito, que es doblemente burlador, ¿no? Pero nada más quiero terminar hablando de grotesco, porque nos queda ahí muy poquito tiempo. El grotesco ya no sería la alternancia de lo trágico y lo cómico, sino la fusión de lo trágico y lo cómico, ¿eh? Esto es algo sumamente interesante porque es la risa mezclada con el llanto. Es, digamos, la sensación de estar viviendo al mismo tiempo el sentimiento de la tragedia y el sentimiento de la comedia, fusionados, ¿no? Donde encontramos por primera vez de manera muy clara este procedimiento es en el teatro de William Shakespeare. O sea, volvemos a la idea de lo que llamaríamos un renacimiento tardío, ¿no? Un ejemplo muy interesante, el Rey Lear. ¿Se acuerdan el Rey Lear? Hay una famosísima escena en el acto tercero, en el momento de la gran crisis del cuerpo político. El Rey Lear ha perdido el poder, las hijas lo han traicionado, está en medio de la tormenta, digamos, en el páramo, y lo acompaña el bufón. Y podemos pensar que la interacción entre el bufón y el rey, entre el Rey Lear y el bufón, producía una situación que podemos llamar hoy grotesca, ¿no? Algunos investigadores dicen que el grotesco ya está en la misma figura del Rey Lear por la actuación, ¿eh? Porque recordemos que es un rey, como dice Cristian Forteza, que pierde el estatus de rey, ¿no? Pero es muy interesante, especialmente ver la interacción que encontraríamos entre el Rey Lear y el bufón en el famoso acto tercero del Rey Lear, la tragedia de William Shakespeare, principios del siglo XVII. Ya no podemos decir que hay una alternancia de lo cómico y lo trágico, sino hay una fusión entre lo cómico y lo trágico, que nosotros también podemos encontrar en el teatro nacional, ¿no? Un ejemplo muy hermoso es Stefano de Armando Discepolo,
una pieza bellísima, tal vez la más importante obra del teatro argentino, ¿no? Tal vez sea uno de los textos más significativos del teatro argentino, del año 1928, donde se produce, digamos, la fusión de lo cómico y lo trágico, por ejemplo, en dos escenas, ¿no? Una es la escena en la que Stefano se desayuna cuando ¿cómo se dice?, discípulo, Pastore, le dice que hace la cabra, ¿no? La famosa frase de en un minuto de luce tremenda, ¿no? He visto tutta la mia vita, ¿no? Es el famoso momento de la caída de la máscara y la toma de conciencia que le hace ver a Stefano que en realidad él no es alguien perseguido por su talento, sino que es alguien que no tiene talento, que lo están echando de la banda porque hace la cabra, o sea, toca mal, ¿no? Y el otro momento que es la muerte de Stefano, cuando Stefano muere en el epílogo, transformándose en una cabra, ¿no? Los últimos estertores de la muerte de Stefano, digamos, se asemeja a una cabra. Fíjense que según las críticas de la época, esas escenas resultaban tremendamente disonantes porque producían risa y al mismo tiempo producían una tremenda sensación de estar viviendo un momento trágico de enorme desgarramiento, como diría el tango de herida metafísica, ¿no? Bueno, yo para cerrar, y la dejamos picando para la próxima, si te parece, Gladys, porque hay mucho realmente para hablar sobre este tema, pero les propondría esto, pensar un poquito la historia de las grandes poéticas de la comicidad en el teatro occidental y por hoy nos quedamos en estas cuatro, que no son las únicas, por supuesto, la comedia, la farsa, la tragicomedia y el grotesco. No solo el grotesco europeo, sino también el grotesco criollo. Bueno, 8:30, Chuca, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Tenemos 10 minutos más para interactuar, Jorge. Dale, sí, dale. Yo no tengo problema. Habían levantado la mano por ahí hoy tempranito Patricia Granata y Maura Serpa. Yo no sé si tenían algo para compartir, si quedó en el tintero. En todo caso, habiliten el micrófono y lo comparten. Ahí creo que Patricia. Fernando Belletti está levantando. Fer, dale, Fer. Hola, buenas noches. Bueno, qué placer, gracias por permitirme compartir y por esta charla de hoy que es maravillosa. Estaba pensando en algunas cuestiones que fui apuntando en relación a lo que decía Cristian y a lo que decía usted, maestro, y pensaba en el asunto del convivio al momento de hacer humor. En el momento en que uno escribe o produce una obra teatral de humor o un sketch o lo que fuere, una vez se lo imagina determinadas chistes, determinadas situaciones que van a funcionar de una determinada manera. Claro. Y al momento de llevar la escena, sucede muchas veces que puede ser que uno se sorprenda con que un chiste no funcionó como esperaba que funcione, y otro chiste que no le tenía tanta fe funciona más de lo que uno suponía, ¿no es cierto? Sí. Y eso invariablemente puede pasar en una función y no en otra, que Exacto. sucede de otra manera, ¿no? Y cómo influye esto también, ¿no? Cómo incide. Después pensaba también, yo voy tirando como 2 o 3 cositas que se me fueron ocurriendo a ver qué les parece. El tema del tiempo también es fundamental, siempre hablando del hacer humor, ¿no? El tema del tiempo, del ritmo, muchas veces potencia el efecto cómico. Y después también pensaba, vuelvo con esto del hacer, digamos, ¿cuál es el parámetro que uno tiene de que algo resulte o no? Que siempre uno cuando termina de escribir algo, si uno le causa gracia o le causa gracia al círculo más próximo, posiblemente
cause gracia. Esto quizá parezca que me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente, pero para establecer un parámetro posiblemente cause gracia en el público, porque hay una cuestión también muy interesante que sucede, vuelvo al tema del convivio, que es esta cuestión del contagio. Claro, si yo me divierto en escena y todos nos divertimos, inevitablemente o muy posiblemente, digamos, muy posiblemente el público también se divierta. Sucede, por ejemplo, y con esto termino, cuando uno esperaba ver un espectáculo de Lelutier, ya iba como predestinado a reírse y ya antes de que el espectáculo empiece se generaba como una situación mucho más favorable, digamos, ¿no? Bueno, algunas cositas que se me fueron ocurriendo, ¿no? buenísimo. No, genial, genial, genial. Mirá, yo creo que hay algo que es muy misterioso del teatro, y esto lo dicen los grandes empresarios, los tipos como Rothenberg, que además ponen mucho dinero, ¿no? Y es que en el teatro nadie tiene la vaca atada, ¿no? Es una frase que se suele utilizar. Quiere decir que realmente hasta que uno no prueba el espectáculo, hasta que uno no lo ve acontecer en el convivio, el espectáculo no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Te encontrás con casos que uno hubiese jurado que iban a ser un gran éxito porque tenían supuestamente toda la fórmula para ese éxito y no funcionan. No funcionan. En cambio, de pronto te encontrás con otras poéticas que inesperadamente empiezan a funcionar con un sentido cómico muy fuerte. Yo creo que esto se lo escuché decir muchas veces a Carlos Rothenberg, ¿no? Si uno supiera cuál es el secreto del impacto en el público, estaría lleno de dinero porque sabría cómo direccionar los espectáculos para generar, digamos, un efecto, una ganancia, una multiplicación. Mirá, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con el teatro comercial en Buenos Aires, ¿no? Que hace unos años atrás, 2005, 2004, 2006, digamos, hasta más o menos el 2015, 2016, tuvimos una gran movida de lo que se llamaba teatro comercial de alto nivel artístico, ¿no? Digamos, podíamos ver grandes obras cómicas de altísimo nivel artístico. No sé, yo te podría nombrar un ejemplo como Un Dios Salvaje de Yasmina Reza, o, no sé, La Forma de las Cosas, ¿no? Que son unas comedias muy bien escritas, brillantes, de grandes autores, no sé, el caso de Yasmina Reza, Marc Saint-Germain. Bueno, hoy prácticamente dicen los propios, ¿cómo se dice? Los propios empresarios que no están haciendo espectáculos de alto nivel cómico, sino que están buscando una risa mucho más llana, mucho más, llamémosla, más chabacana, más sencilla, más vinculada a un efecto inmediato, porque el otro teatro no está funcionando. ¿Quién dice cuándo, cómo? La verdad que no lo sabemos, ¿no? Pero lo entrevisté a Daniel Veronese en Radio Nacional la semana pasada, el sábado pasado, y Daniel Veronese decía, me fui del teatro comercial. Yo digo, ¿pero por qué? Porque hiciste grandes espectáculos en el comercial, porque se volvió, digamos, una apuesta absolutamente hacia una risa muy elemental que a mí no me interesa. Entonces, yo sinceramente creo que no podemos especular con estas cosas, ¿no? Rothenberg en sus memorias cuenta que él apostó a cosas que él creía que iban a ser un éxito y fueron un fracaso total, y al revés, ¿no? Un ejemplo notable, lo que pasó con Toc Toc. ¿Se acuerdan el espectáculo de Laurent Baffy dirigido por Lia Yelin? Estaba programado para 2 meses, porque pensaban que no iba a funcionar, que iba a pasar algo parecido a lo que había pasado en México. Bueno, rompió prácticamente todas las medidas en cantidad de funciones, cantidad de espectadores, cantidad de recaudación, ¿no? Entonces, sinceramente, es muy difícil poder prever, y yo creo que esto tiene que ver, digo yo, por el hecho de que
la risa es un fenómeno vinculado a las personas reales y vinculado a la intersubjetividad, y tanto las personas reales como la intersubjetividad son sistemas muy complejos que no podemos prever. Tienen tantas variables internas en esos sistemas complejos que no podemos prever una reacción, ¿no? Entonces, bueno, el gran misterio, creo yo, va a seguir siendo siempre qué va a pasar con los espectadores, ¿no? Y tal vez eso sea lo más hermoso que tiene el teatro, ¿no? Afortunadamente, le iba a decir, afortunadamente, claro, no claro. Es un problema, es el rasgo tal vez más bello que tiene, que es ese misterio, como decís vos, de lo convivial, ¿no? Así es, gracias Booker, por invitarme. Y quisiera terminar con algo que pasa en la cotidianeidad, no manejo de repente de las técnicas. Yo puse la manito, pero no era la manito, era para saludarlos a todos ustedes y me equivoqué del icono. Para terminar con esto de la risa, ¿no? Y muchas gracias, en realidad es un placer escucharlos. Yo soy actriz, ¿no? O sea, y en mi praxis había obras que de repente nosotros ejecutábamos, y ya en la praxis veíamos que el público se reía, y aprovechábamos como actriz, ahí está ese gags para que el público se ríe. Sería mi aporte chiquitito. Muchísimas Maura, gracias. Quiero decir que vos integraste nada menos que el grupo que dirigía María Escudero, el Libre Teatro Libre, uno de los grupos más importantes del teatro latinoamericano, realmente un grupo histórico, así que, bueno, esa es una parte de tu trayectoria, pero no una parte menor y realmente una parte muy significativa, Maura. Así que muchas gracias. Muy linda, porque fíjate que nosotros hacíamos obras, por ejemplo, la Sonata Mocus, que era una burla a todos los productos farmacéuticos. Claro. Y también invitábamos, por ejemplo, porque era una cosa cotidiana, que viniera un director o el autor de la obra y decía, y ahora se aparece el autor de la obra. Mentira, nunca llegaba este personaje ausente que ustedes han nombrado, y la gente esperaba, ¿dónde? Eso lo hacíamos en Córdoba. Bueno, también he ido a Santa Fe, Reconquista, muchísimas gracias. Para mí es un placer inmenso y un aprendizaje diario poder escucharte, Jorge. Muchas gracias, y conocerlos a todos ustedes. Gracias, Maura. Para nosotros tenerte acá, Maura. Si les parece, para ir cerrando y despedirnos con la palabra de, bueno, nuestra mentora, ahí la veo, Fernando Basilio había escrito, si te querés desmutear y conversar con Jorge, lo que habías escrito ahí en el chat, me parece que sería ideal. Bueno, sí. Gracias por la invitación, maestro Jorge, como siempre, y a ustedes también, que se aprende muchísimo, como dice compañera Maura. Yo sí, se hablaba de lo grotesco, maestro, y cierto que a veces hacemos teatro o de repente generalizamos por querer, por la pasión de actuar, pero no logramos ubicarnos en esos contextos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a lo grotesco cuando se hacía esta obra de Michael del Gelderode, no se ha escuchado, El Escorial. Hay una escena donde juegan a estatus, ¿no? Exacto. O sea, cambian los roles. Exactamente. ¿Había un acercamiento a lo grotesco en esa escena? Mira, desde mi punto de vista, Gelderode tiene mucho que ver con el grotesco y también con una variable cercana al grotesco, que no es exactamente el grotesco, que es el esperpento, ¿no? Que ustedes recordarán, entre otros grandes autores, que está Valle Inclán llevando adelante esa modalidad, ¿no? Porque si hay algo muy rico en la historia del teatro, son la diversidad de poéticas, ¿no? La enorme riqueza de las poéticas. Por ejemplo, si yo tuviera que caracterizar ¿cómo se llama? El Escorial de Gelderode, y especialmente esa situación, yo la llamaría esperpéntica, porque tiene que ver con un recurso que es el paroxismo, ¿no? Pero como muy bien decís vos, también tiene que ver con esta idea de la inversión de roles, el mundo al revés, ¿no? Ahora, la diferencia que hay entre el esperpento y lo vamos a desarrollar, si quieren, en otro momento, porque da para mucho hablar esta cuestión, con el grotesco, es que en principio el grotesco está más relacionado a la tragedia. El grotesco
tiene más que ver con la destrucción, con la pérdida absoluta. En cambio, el esperpento puede tener que ver con otros planos que no lleven a esa destrucción. Recordemos que la tragedia nos enfrenta con la destrucción, nos enfrenta con el dolor sin paliamiento, sin compensación, ¿no? En cambio, el esperpento tiene algo más compensatorio, es un poco más leve. No es exactamente la dimensión de la tragedia que aparece en la pérdida del grotesco, ¿no? Pero bueno, ya ahí empezamos también a discutir lecturas, interpretaciones, ¿no? de las poéticas. Porque alguien podría decir, no, en realidad yo lo puedo pensar desde el grotesco o lo puedo pensar desde el esperpento. Yo personalmente lo vincularía más con esta idea de lo esperpéntico. Y no lo quiero complicar mucho, pero tiene que ver esto con el ingrediente expresionista, ¿no? Hay un ingrediente expresionista en el esperpento que, bueno, está muy ligado a la poética de Gelderod, ¿no? Gracias, maestro. Muchas gracias. Pero no, al contrario, Fernando, un placer enorme, admiración total. Y una cosa que quiero decir es que si le parece bien al Chuca, coordinador de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, tenemos que seguirla o sea, porque realmente es evidente que la risa, la comicidad hoy es un tema absolutamente convocante, acuciante y vigente, ¿no? Absolutamente necesario. Y bueno, ya Gladys, la directora del Centro Cultural Provincial de Santa Fe, Francisco Pacurondo, nos adelantó que el año que viene tenemos 7ª temporada. Así que si la pandemia por permite, supuesto, volverá el FestiClown también, será una excusa más para poder seguir trabajando sobre la sonrisa, la risa y las carcajadas y volver a encontrarnos como en este año, como desde hace 6, para disfrutar, Jorge, de toda tu sabiduría y tu capacidad de transmitir conocimiento, siempre digo, sin ese halo que los intelectuales por ahí se revisten de la soberbia, al contrario, el tipo más llano que hemos tenido la oportunidad de encontrar, pero con una profundidad y una capacidad de exponer y desarrollar que siempre nos permite aprender, ¿sí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De enseñarnos a aprender absolutamente a todos. E iremos viendo, como cada año, las modalidades. Uno puede descubrir que quizás en determinado horario es mejor que otro, que un día es mejor que otro. Bueno, ojalá vuelva la presencialidad y podamos encontrarnos como lo hemos hecho durante las 4 primeras temporadas, personalmente, en persona, pero bueno, ya también con el ingrediente de poder incorporar, ¿sí?, la tecnología para que aquellos que no estén en Santa Fe puedan sumarse a estos encuentros. Chuca, creemos que la reunión se hacía normalmente a las 14:30, ¿no? Y hoy la tuvimos que cambiar por una cuestión de agenda, pero funcionó muy bien, así que por ahí la dejamos en este horario, vamos a ver. Vamos, estamos revisando permanentemente todo, ¿viste cómo es esto? La deconstrucción es permanente y estamos en ese camino. Gladys. No, muchas gracias a todos. Gracias, Chuca, por la buena onda siempre también. Gracias, Jorge, por todo, porque es increíble todo lo que aprendemos en estas charlas tan productivas. Y sí, como bien decía el Chuca, nos volveremos a ver. Como dicen los titiriteros, si el mundo es redondo, nos volvemos a encontrar. Así que nada, nos vemos pronto. Bueno, gracias, Gladys, gracias por la confianza. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por el aguante. Buenas noches a todos. Que descansen.